Segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Pero Josaba, la hija del rey, tomó a Joás, uno de los hijos del rey Ocosías, y mientras mataban a los otros niños, lo escondió a él y a su niñera en su propio dormitorio. De esa forma, Josaba escondió a Joás de Atalía y le salvó la vida. Josaba era la esposa del sacerdote Joyadá y hermana de Ocosías. Atalía no pudo matar a Joás porque no lo encontró. Él permaneció escondido con ellos 6 años en el templo de Dios. Durante ese tiempo, Atalía reinó en Judá. El pecado, que puede definirse en forma sencilla como no dar en el blanco en relación con el cumplimiento de los mandatos de Dios, no es solo malo por contrariar la voluntad divina, sino que además encarna en sí mismo un poder corruptor para quien lo practica, que roba la fe y cauteriza la conciencia, de tal manera que conduce al ser humano a cometer actos aberrantes, como al que hacen referencia los versos de hoy, en los que una abuela, enceguecida por el pecado y ansiosa de poder, asesina a sus propios nietos para gobernar en Judá. Por gracia de Dios, una tía de Joás y su esposo, el sacerdote Joyadá, temerosos del Señor, deciden asumir el riesgo de salvar al pequeño, y al hacerlo logran mantener la línea davídica en el trono y propiciar un periodo de restauración para la nación, mediante aquel hecho heroico, al desafiar una autoridad ilegítima y cruel que era instrumento del enemigo para la destrucción de los fundamentos morales de la sociedad de su tiempo. Aunque los asuntos narrados en el texto de hoy pudieran parecerte ajenos a tu época y demasiado bárbaros para encontrar espacio en el siglo XXI, no te engañes. El mismo espíritu que movió a Atalía a asesinar a sus nietos en procura de sus intereses egoístas es el que se mueve hoy entre quienes asesinan a sus propios hijos en el vientre, y peor aún, entre quienes, en ejercicio de la autoridad que les asigna el Estado, no solo lo declaran legal, sino que pretenden obligar a todos a que aceptemos como derecho de salud y reproducción tal aberración, incluso violando a los profesionales de la salud y a otros servidores públicos el derecho fundamental a la objeción de conciencia para abstenerse de ser partícipes de esos crímenes, convirtiéndose así en autoridades ilegítimas y crueles, como aquella dictadora. Pero también inspírate en el ejemplo de Josaba y Joyada, quienes resistieron la presión, quienes asumieron el riesgo que quizá la mayoría no, y que marcaron la diferencia al no solo levantar la voz, sino actuar en favor de los indefensos, adoptando a aquel chiquillo, formándolo en el temor de Dios y siendo instrumentos en manos de papá para educar a quien llegó a ser, como heredero legítimo del trono, un reformador que trajo restauración y bendición para su nación. Que tengas un día maravilloso.